en Dios, tú sabrías que nada te va a faltar. Y quiero dejar bien en claro que Dios no quiere tu dinero, pero Dios quiere tu fidelidad. Pero ¿cómo nos cuesta ser fieles cuando las cosas nos van mal? ¿Cómo nos cuesta demostrar a Dios que lo amamos cuando no confiamos en Él? Te hago una pregunta: ¿cuántas veces has estado en tu cama llorando y aclamando por el poder de Dios? ¿Dios te dejó solo? ¿Dios te abandonó? Claro que no, Dios estuvo contigo escuchando tus oraciones. Una cosa es que Dios no te ayude, que eso es imposible para mí, y otra cosa es que tú no quieras ver la ayuda de Dios en tu vida. Por lo general, no todos, pero en la gran mayoría de los cristianos es en el momento de dolor cuando nos acercamos más a Dios y Él te consuela, te anima, te fortalece, te da paz. Hijito, ven, no te preocupes, ya pasó, pero yo estoy contigo. Es inevitable tener problemas porque Jesús lo dijo claramente: en esta tierra van a tener aflicciones. Pero por ese motivo no debemos andar teniendo miedo a lo que mañana pueda suceder o lo que pueda pasar, porque Dios tiene el control de tu vida. Pero es inevitable pasar por dolor, porque es en el momento del dolor, créame esto, es en el momento de dolor donde tú vas a recuperar tu oración. Yo no recuerdo haber sido una persona que oré bastante hasta que tuve que atravesar un problema para yo recién entrar en oración de verdad. Tus oraciones en el momento de dolor se vuelven más profundas, son oraciones más bíblicas, son oraciones más sinceras. Es el sufrimiento lo que te va a llevar a reconocer al Señor como único Dios y dueño de tu vida. Si nuestro Padre Celestial permitió que su único Hijo Jesucristo pasara por un momento de dolor, ¿quiénes nos creemos nosotros para no atravesar esa circunstancia? Cuenta una leyenda griega que un hombre tenía una cama de hierro, y cada persona que caía bajo su cautiverio, este hombre los acostaba en la cama de hierro, y si quedaban muy grandes para la cama, les cortaban las piernas, ¡pah!, y moría el hombre. Si quedaban muy chiquitos, los estiraba hasta más no poder, desmembrando el cuerpo, y también morían. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos intentado mutilar o desmembrar a Dios porque no caben nuestras ideas? Porque queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Queremos hacer de Dios una plastilina y moldearlo como nos da la gana y decir: yo quiero que tú actúes así, Señor, y que tú seas así. Pero Dios dijo claramente: yo soy el que soy, no el que tú quieres que sea. No el que tú deseas, no el que tú quieres. Tenemos que dejar de ponerle peros a nuestras vidas delante de Dios. Tenemos que confiar en Él para que nos dé la fortaleza de seguir adelante ante las circunstancias que se nos pongan enfrente. Yo quiero citar ahora unas palabras del pastor y escritor escocés George Matheson, que de por cierto él estaba ciego. Es un mensaje muy alentador para los momentos de dolor y hoy quiero que lo escuches. Hay un porvenir cuando lo que ahora constituye tu dolor será tu gloria. Nada más triste para Jacob que la tierra sobre la que dormía con una piedra por almohada. Era su hora de su pobreza, era su noche oscura, era el momento de ausencia de su Dios. El Señor estaba allí y él no lo sabía, como a muchos nos pasa. Despierto de su sueño, descubrió que el día de su prueba era la aurora de su triunfo. Pregúntale a los grandes del pasado cuándo empezó su prosperidad y te dirán: comenzó en el frío suelo donde dormí. Pregúntale a Abraham y te indicará hacia el monte Moria. Pregúntale a José y te orientará hacia su calabozo. Pregúntale a Moisés y te mostrará el cesto flotando sobre el Nilo. Pregúntale a Ruth y te darán deseos de hacerle un monumento en el campo donde trabajó con tanto afán. Pregúntale a David y te dirá que sus cánticos salieron de la noche más oscura. Pregúntale a Job y te dirá que Dios le respondió desde un torbellino. Pregúntale a Pedro y enaltecerá su sumersión en el mar. Pregúntale a Juan y te mostrará el camino a Patmos. Pregúntale a Pablo y atribuirá su inspiración a la luz que lo dejó ciego. Pregúntale a uno más solamente, al Hijo de Dios. Pregúntale cuándo empezó a reinar sobre el mundo y te responderá: cuando yo estaba sobre el frío suelo en Getsemaní, allí recibí mi cetro. Y tú también puedes ser laureado en Getsemaní. Este mal momento, este mal rato que estás atravesando, que quisiera se alejara de una vez de ti, será lo que te corone en el dulce porvenir. La hora de soledad te coronará, el día de depresión te festejará, tu desierto romperá a cantar, los árboles de tu selva silenciosa son los que aplaudirán, las cosas postreras serán primeras en el dulce porvenir, las espinas serán rosas, los valles serán montes, lo curvo será línea recta, los surcos serán tierra plana,
Las sombras serán resplandor, las pérdidas serán ganancia, las lágrimas serán peldaños de oro, y la voz de Dios en tu noche te dirá: tu tesoro está escondido en el terreno donde estás acostado. No desmayes y no desfallezcas, solo confía que Dios siempre está atento a tus oraciones, porque tus lágrimas de hoy son solo el inicio de una gran victoria. ¿Sabes? Uno de mis amigos que vive fuera de Perú, una mañana nos comunicábamos vía Skype, y él me cuenta, pasamos hablando una hora casi, y lo que me cuenta en todo momento fue que su papá estaba muy enfermo y que los médicos le dijeron que su padre se recuperaría, pero que había que esperar un largo tiempo para su sanidad. Y él me dijo que como hijo él se sentía muy triste, y me dijo que confiaba plenamente en Dios y que sabía que actuaría en su debido tiempo de la mejor manera que existiera. Y me dijo que se la pasaba orando todo el tiempo, pero agregó que en ninguna ocasión le pidió a Dios que sanara a su padre. Palabras que captaron mucha atención, porque cuando un hijo, por lo general, su padre enferma, lo primero que quiere es que Dios lo sane. Y yo le dije: Robert, ¿por qué no pides a Dios por la sanidad de tu padre? Y me dijo: Warren, porque ese es mi deseo, pero no sé si es exactamente lo que Dios quiere. Y yo no quiero actuar en contra del plan de Dios. Yo no sé exactamente qué es lo que Dios quiere mostrar a mi padre y a mi familia con esta enfermedad, pero sí le estoy pidiendo 3 cosas. Primero, estoy pidiendo que se cumpla su voluntad. Segundo, que me dé la fuerza necesaria para soportar tanto a mi padre como a toda la familia en este proceso. Y tercero, que llene nuestros corazones de esa paz necesaria para entender su propósito. 3 cosas trascendentales estaba pidiendo él. Dejamos de conversar, a la semana siguiente nos encontramos y le pregunté: Robert, ¿cómo está tu padre? Warren, hace 2 días falleció, me dijo. Lo siento mucho, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Por la pérdida de tu padre. Warren, te pregunto una cosa: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, es buena, agradable y perfecta. Y entonces, ¿por qué dices que lamentas la partida de mi padre si esa es la voluntad de Dios? Recuerda que yo nunca le pedí a Dios por la sanidad de mi padre, le pedí que se cumpla su voluntad, que nos fortaleza, que nos deje entender, y eso he hecho hasta ahora. No tengo nada que reclamarle. Si esta es la voluntad de Dios, que así se resuelva. Eso es lo mejor para mi padre, lo mejor para mi familia, y yo estoy conforme, confío en que para Dios eso es lo mejor. Y muchas veces decimos que tenemos que compararnos con Cristo, y es verdad, solamente con Él, pero yo me quise comparar en ese momento con mi amigo y dije: ¿yo soy así? Y les pregunto a ustedes: ¿nosotros somos así? ¿Estamos pidiendo, berreando y llorando por lo que nosotros queremos, o estamos pidiendo que la voluntad de Dios y su poder se manifieste sobre todo, en primer lugar? Tenemos que dejar de querer ser feliz con lo que deseamos y no con lo que Dios quiere para nosotros. Pues la felicidad y el bienestar que nosotros buscamos es efímero y pasajero, pero lo que Dios tiene para nosotros es una felicidad eterna. Tenemos que desechar los miedos de nuestra vida. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que dejar de estar llorando todo el tiempo y decir: es que Dios, yo no sé, Dios, pero sí, y es que no sé. No debemos dejar al diablo actuar en nuestra vida, porque el diablo se va a aprovechar. Las dudas, los miedos no son de Dios. De Dios es la seguridad y la confianza. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el verso del 18 al 22, está escrito lo siguiente. Es la historia de Juan el Bautista. Dice: y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y en ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos, y a muchos ciegos les devolvió la vista. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas. Ahora, si ves a Juan y repasas lo que él hizo, fue Juan el Bautista que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el Bautista que dijo: el que viene detrás de mí, o sea Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo. Fue Juan el Bautista que bautizó a Jesús y oyó al Padre decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, hagan todo lo que Él diga. Fue Él que vio al Espíritu Santo descender del cielo. Y la pregunta es: ¿por qué duda entonces si es Él o no?
No entiendo, si yo fuese uno de sus discípulos y Juan me llama, brother, ven, quiero que vayas donde Jesús. Y le preguntes si es él el que debería de venir o tenemos que esperar a otro. Entonces yo le diría, pero Juan, ¿qué pasa? A ver, un ratito. ¿Fuiste tú el que viste descender el Espíritu de Dios y nos lo contaste? ¿Fuiste tú el que lo bautizó? Tú me dijiste que venías delante de él preparando su camino. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué me vas a mandar a donde Jesús a preguntarle si es él o no? ¿Por qué esa duda, Juan? Y de repente tú te preguntarás lo mismo, ¿no? ¿Por qué duda, Juan? Y la pregunta no es ¿por qué duda?, sino ¿cuándo duda? ¿Cuándo es que Juan empieza a dudar? Y la respuesta es que Juan dudó cuando estaba preso, cuando estaba en la cárcel. Su presente era su prisión, la angustia, la persecución, el dolor que tienes, la enfermedad, tu crisis financiera, tu problema familiar, lo que estás viviendo. Es precisamente en ese momento donde uno empieza a dudar. Cuando la duda se pone delante de ti es cuando empiezas a amedrentarte. Y la duda se puso delante de Juan y de seguro él se preguntó, ¿pero por qué estoy en la cárcel? Si soy un siervo de Dios, no he hecho nada malo, amo a Jesús, yo lo anuncié, prediqué el arrepentimiento de pecados, confronté a Herodes, bueno, se me pasó la mano un poquito, ¿qué me costaba decírselo personalmente? Pero yo lo fui a gritar ahí al balcón, ya fue, pero si él fuese el Señor y yo su profeta, ¿por qué no me saca de aquí? ¿Por qué no me saca de aquí? Y de seguro tú también te has hecho esa pregunta. Y si le pasó al mayor de los profetas, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Pero Señor, he diezmado, he ofrendado, he sembrado. ¿Por qué me sucede esto ahora? Estoy en el estudio bíblico, estoy en la noche de oración, asisto fielmente los domingos, estoy a tu servicio, predico el evangelio, estoy en el grupo de oración, estoy en el grupo de intercesión. Señor, yo salgo a las calles a predicar. Cuando encuentro una persona que necesitada, aparte que lo alimento, le hablo de tu palabra. Estoy al servicio al completo de ti, Señor, y mira cómo estoy. ¿Por qué me sucede todo esto? Y luego te preguntas, ¿será que todo esto que me sucede es de Dios? Y lejos de llegar a preguntarte es llegar a la conclusión de que no lo es. Pero Juan, obviamente, antes de llegar a la conclusión de que él no era Jesús, mandó a preguntar. Ahora yo imagino que cuando los discípulos de Juan llegaron delante de Jesús, se sentían avergonzados. Señor Jesús, sí, dime, venimos a preguntarte algo, no sé, nos da vergüenza, pero ya no, o sea, nos envía Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Ah, mi profeta. Mi profeta, no sé, pero bueno, no sé, Señor, pero no sé si él seguirá creyendo que es tu profeta, pero él nos mandó a preguntarte si eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué hizo Jesús? Ok, tráigame unos ciegos, tráigame unos sordos, tráigame unos cojos, tráigame unos leprosos. ¿Hay por ahí algún muerto? Sí, Señor, que resucite. Sanó a todos dice que sanó a muchos en ese instante, no a todos, a muchos. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Llama a los discípulos y dice, mira, ven, dile a Juan que yo soy el que dijo que yo era. Dile a Juan que estoy haciendo las cosas que él dijo que yo iba a hacer. Dile a Juan que yo soy, que no tema. Así que todo lo que tú lees en la Biblia acerca de Dios es lo que Dios hace y va a hacer por ti y mucho más aún. Y solamente tienes que confiar en Él. Allí está escrito que Dios te va a sanar, que te va a librar y Dios va a hacer eso y lo va a seguir haciendo hasta el día que ya estés con Él. Algo que siempre te hará desconfiar en Dios es la duda, y Jesús a través de todo el Evangelio lo que hace es reprender la duda y la incredulidad. En Mateo 6:30 dice, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? En Mateo 16:8 dice, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Pero dentro de todas estas muestras de que Dios reprende la duda y la desconfianza, una de las cosas que más me conmueve es cuando Pedro caminó sobre el agua. Recuerdan que hubo una tempestad y que Jesús estaba durmiendo en la barca y le dijeron, Señor, ¿pero por qué estás durmiendo? Y él se levanta, reprende al mar y se calma la tempestad y dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Pero después, cuando Pedro le dice en otra oportunidad, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven.